Imagine que se encuentra en la cima del monte Nebo, en el silencio absoluto de una noche que parece detener el tiempo. Moisés, el hombre que habló con Dios, cara a cara y guió a un pueblo entero a través del mar, acaba de exhalar su último suspiro. Pero mientras los ángeles se preparan para darle una sepultura digna en un lugar que ningún mortal conocerá jamás, el aire se vuelve denso, gélido y cargado de una malicia antigua. De las sombras emerge una presencia que hace temblar la creación. El mismo Satanás ha venido a reclamar algo que según él le pertenece, porque el príncipe de las tinieblas arriesgaría un enfrentamiento directo con el arcángel Miguel por un hombre que ya está muerto. La epístola de Judas nos deja apenas un rastro de esta batalla épica, un destello de un conflicto cósmico que la mayoría de los creyentes pasa por alto. Pero hoy vamos a ir más allá de la superficie. La pregunta que ha desconcertado a teólogos y estudiosos por siglos no es solo qué sucedió, sino por qué. ¿Qué plan oscuro y macabro tenía el enemigo para los restos mortales del profeta? ¿Acaso quería usar su cuerpo para desatar una idolatría que destruiría a Israel por completo? ¿O había algo en la naturaleza de Moisés que Satanás necesitaba para sus propios fines proféticos antes de la transfiguración? Prepárese porque lo que está a punto de descubrir es la verdad aterradora detrás de este asedio celestial. Vamos a desenterrar los secretos que se ocultaron en aquella tumba solitaria y a revelar por qué él estaba dispuesto a pelear hasta el final por el cuerpo de Moisés. Esta no es solo una historia sobre la muerte, es una revelación sobre la guerra invisible que se libra por las almas y el legado de los escogidos de Dios. Quédate hasta el final, porque después de esto no volverás a ver las batallas espirituales de la misma manera. La brisa en la cima del monte Nebo era fría y constante, como si la tierra misma contuviera el aliento. La luz del sol descendente proyectaba largas sombras sobre las piedras desnudas, mientras las nubes, lentas y pesadas, cubrían el horizonte de la tierra prometida. Allí, de pie, solo, con las ropas agitadas por el viento y la vista perdida en la inmensidad de Canaán, Moisés aguardaba. No era la espera de quien teme la muerte, sino la de alguien que ha comprendido que su tiempo ha sido contado hasta el último aliento. Había guiado al pueblo durante 4 décadas a través de desiertos crueles, rebeliones amargas y noches de silencio divino. Ahora, tras 120 años de vida, sus ojos aún brillaban con la fuerza de un hombre que no ha sido vencido por el tiempo. Pero su cuerpo ya no respondía como antes. El silencio a su alrededor era absoluto. No había testigos, ni discípulos, ni tribu reunida, solo piedras, viento y Dios. Desde aquella altura alcanzaba a ver el verde de los valles, el reflejo del Jordán como una herida plateada, los tejados lejanos de Jericó. Lo había deseado durante tanto tiempo, pisar esa tierra, tocar su polvo, construir en ella un futuro. Pero las palabras de Yahvé habían sido firmes. No cruzarás. Moisés cerró los ojos, no con resignación, sino con ese tipo de paz que solo tienen quienes cumplieron su misión sin huir del dolor. No hubo gritos, no hubo súplica, solo un suspiro, largo, profundo, que pareció desvanecerse con el aire de las alturas. Y entonces la historia cambió de tono. El hombre que había visto la zarza arder, sin consumirse, que había golpeado el mar para abrirlo, que hablaba con Dios, como un amigo habla con otro, cayó al suelo en silencio, sin que nadie pudiera recogerlo, y sin embargo, no estaba solo, porque en ese instante, cuando su espíritu partió, algo invisible descendió sobre la montaña. No fue un temblor, ni un rayo, ni una aparición gloriosa que deslumbrara los sentidos. Fue algo más íntimo, más sagrado. El mismo Dios descendió, no con truenos ni relámpagos, sino con el silencio del que honra a un amigo amado, y tomó el cuerpo de su profeta. No permitió que manos humanas lo tocaran, ni que la tierra de hombres decidiera su descanso. La Escritura lo dice sin adornos, casi como un susurro entre líneas. Y murió allí Moisés, y él lo sepultó en el valle. Nadie más. La escena se desvaneció con la caída del sol. La cima quedó vacía. Las huellas fueron borradas por el viento. El pueblo abajo en el valle esperaba, pero Moisés no volvió. Y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está su tumba. La noche cayó lentamente sobre el valle y con ella llegó una quietud que no era natural. No hubo lamento humano, ni canto fúnebre, ni procesión alguna. Descendiendo del monte,
El pueblo de Israel, acampado a la distancia, ignoraba que en ese mismo instante su líder ya no estaba entre los vivos. Esperaban una señal, una palabra final, un gesto, pero el silencio fue la única respuesta. En algún punto oculto entre las laderas de Moab, lejos de caminos y miradas, ocurrió algo que jamás volvería a repetirse en la historia humana. No fue un hombre quien cavó la tumba. No fue una mano temblorosa ni una pala rudimentaria. Fue Dios mismo quien se inclinó sobre el cuerpo inerte de Moisés. El texto sagrado no lo describe con detalle, como si incluso las palabras fueran insuficientes para contener ese acto. Solo afirma el hecho seco y solemne. Él lo sepultó. Ese detalle aparentemente simple encierra un peso insoportable de significado. El creador del cielo y la tierra realizando un gesto reservado a los más cercanos. No como un rey que ordena desde lejos, sino como alguien que honra en silencio a quien caminó con él durante décadas. El cuerpo de Moisés, marcado por años de polvo, sol y cansancio, fue tratado con una dignidad que ningún funeral real podría igualar. Y sin embargo, algo faltaba. No hubo señal, no hubo marcador, no quedó memoria física del lugar, como si la tierra misma hubiera sido instruida para guardar el secreto. Ni Josué, su sucesor, ni los ancianos, ni los sacerdotes conocieron el sitio. La tumba de Moisés fue borrada antes de que pudiera convertirse en destino, porque Dios sabía algo que el pueblo aún no estaba preparado para comprender. Israel tenía una peligrosa inclinación a mirar atrás, a aferrarse a símbolos, a convertir recuerdos en ídolos, un sepulcro, una reliquia, un cuerpo venerado. Bastaría poco para desviarla. Fe del Dios invisible hacia la adoración de lo tangible. El hombre que habló con Dios cara a cara no podía convertirse en un objeto de culto. Así, el entierro invisible fue también una protección no solo del cuerpo, sino del pueblo, una barrera silenciosa entre la reverencia y la idolatría. Pero ese mismo acto tan cuidadosamente oculto despertó algo más en los dominios invisibles, porque mientras la tumba era sellada lejos de los hombres, alguien más observaba desde la oscuridad y no estaba dispuesto a aceptar ese silencio. A lo largo de los siglos, muchos han intentado imaginar dónde reposa el cuerpo de Moisés. Algunos decían que estaba oculto entre las rocas del valle de Pisgah, otros que la propia montaña lo había devorado, sellando su memoria con piedra y polvo. Pero ninguna de esas voces era más que eco. Ningún hombre, por más devoto u obstinado que fuese, jamás encontró siquiera un vestigio de su sepultura, y esa ausencia se volvía, por sí sola, un susurro constante, un misterio que atravesaba generaciones, como una sombra en movimiento, porque la muerte de Moisés no fue solo el fin de una vida, fue la inauguración de un silencio deliberado, un silencio que decía, no busques aquí, un silencio que impedía al pueblo transformar su pérdida en culto. Sin embargo, ese vacío también atrajo especulaciones. Rabinos místicos, viajeros e incluso conquistadores soñaron con romper el secreto divino. Algunos hablaban de cuevas escondidas, otros de valles que solo se abrían ante ojos puros. Había leyendas que afirmaban que ángeles custodiaban el lugar, espadas en mano, como centinelas invisibles entre las montañas de Moab. En los textos antiguos hay quienes creen que el propio Satanás intentó reclamar ese cuerpo para sí, deseando convertirlo en objeto de escándalo, instrumento de idolatría o en algo aún más profundo, algo sellado dentro de propósitos proféticos. Pero eso, si es cierto, pertenece a otro tiempo, a otro escenario. Por ahora lo que permanece es el silencio, un silencio denso, custodiado por Dios, que transforma la ausencia de una tumba en una de las declaraciones más poderosas de las Escrituras. El hombre más íntimo del Altísimo fue ocultado del mundo. Su cuerpo no pertenece a la tierra ni a la memoria de los hombres, pertenece a la eternidad. Pero la pregunta persiste. Sí, el cuerpo de Moisés fue guardado con tanto cuidado. ¿Por qué? Y más importante aún, ¿de quién? Porque hay un versículo perdido en las profundidades del Nuevo Testamento, una sola línea envuelta en sombras que menciona un enfrentamiento tan inesperado como perturbador. Y es ahí, en ese breve destello, donde comenzamos a entender que el cuerpo de Moisés seguía siendo deseado incluso después de la muerte. No fue en el Antiguo Testamento donde apareció el primer indicio de la batalla, tampoco en las
largas profecías de Isaías, ni en los relatos mosaicos que tanto detalle ofrecieron sobre los años en el desierto. Fue en una carta breve, casi olvidada, escondida entre los últimos ecos del Nuevo Testamento, donde una sola línea rompió el silencio que había rodeado la muerte de Moisés por siglos. Judas, versículo 9. No hay capítulo, no hay contexto amplio, solo una frase seca y directa como un rayo que ilumina por un segundo un campo oscuro. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Nada más, ni antes ni después, se vuelve a hablar del tema. Ese versículo aislado, en medio de advertencias sobre blasfemos y rebeldes, es como una grieta en la realidad. Por ella se asoma un momento que no fue visto por ningún hombre ni registrado en los libros históricos, pero que claramente ocurrió en los cielos, un conflicto celestial silencioso, oculto a los ojos humanos, pero lo bastante importante como para ser preservado en el corazón mismo del texto sagrado, porque Judas, discípulo del Señor, mencionaría algo tan específico y luego lo dejaría atrás sin explicación. ¿Por qué introducir una escena de tal peso sin describir sus detalles, sus causas, sus consecuencias? El versículo inquieta porque no ofrece respuestas, solo plantea una imagen, un cuerpo, dos seres de poder y una tensión tan antigua como la creación. El lector moderno, acostumbrado a ver el cuerpo como algo secundario frente al alma, podría pasar por alto el significado. Pero en ese instante, en ese encuentro entre Miguel y Satanás, no se disputaba solo un cadáver. Se estaba librando una batalla por lo que ese cuerpo representaba. Y lo más desconcertante no es la pelea, es el hecho de que Dios la permitió. Fue enviado no como mensajero, ni como testigo, ni siquiera como protector. Miguel el arcángel descendió como un combatiente. A diferencia de Gabriel, el portador de anuncios celestiales, el que habló con María y Daniel, Miguel no aparece en las escrituras como portavoz, sino como guerrero. Su nombre significa quien como Dios. Y no es solo un título, es una declaración de guerra contra todo intento de suplantar la autoridad divina. En las visiones del profeta Daniel, Miguel es el gran príncipe que defiende al pueblo de Dios, el que resiste las fuerzas del caos y confronta a los poderes invisibles que gobiernan naciones y espíritus. Es el comandante del ejército celestial, el que lucha no con palabras, sino con fuego y espada. Su presencia nunca es liviana. Cuando Miguel aparece, algo grave está en juego. Así que cuando Judas nos revela que fue él y no otro ángel quien descendió a disputar el cuerpo de Moisés, el texto cobra un peso completamente distinto. No fue una ceremonia pacífica, no fue un simple acto de recogimiento espiritual, fue una confrontación. Lo que se desarrolló en esa escena silenciosa fue un acto de jurisdicción celestial. El cuerpo de Moisés, aunque muerto, seguía teniendo un valor estratégico, simbólico y profético, y el enemigo, astuto y determinado, no iba a dejarlo ir sin intentar arrebatárselo. Pero aquí sucede algo extraño. Miguel, aun siendo un ser de poder incalculable, no pronuncia condena alguna sobre Satanás, no lo insulta, no lo reprende con su propia autoridad, no lo humilla, solo dice: «El Señor te reprenda». Es una respuesta que habla más de obediencia que de orgullo, más de orden que de rabia. Es como si, incluso en medio de la batalla, Miguel supiera que la justicia no es suya, sino del que lo envió. Este detalle, apenas una línea, ha desconcertado a generaciones enteras de intérpretes, porque no encaja con la imagen que muchos tienen del bien enfrentando al mal con estruendo y furia. Aquí el mensajero del cielo actúa con reverencia, incluso ante el adversario más antiguo del universo. Y eso plantea una pregunta aún más profunda. ¿Por qué Dios envió a Miguel en persona? ¿Qué había en el cuerpo de Moisés que requería la intervención directa del capitán celestial? No hay forma de saber qué rostro llevaba Satanás en aquel instante, pero no era necesario verlo para sentir su presencia. Era como una sombra antigua que no proyecta figura, solo peso, un peso que deformaba el aire y detenía el tiempo, incluso en una cima olvidada por los hombres. Cuando se presentó ante el cuerpo de Moisés, no lo hizo con violencia abierta ni con gritos infernales. Lo hizo con un reclamo, una acusación. Porque Satanás no es solo el tentador, es también el acusador,
el fiscal eterno, que busca fallas, contradicciones, manchas. Y Moisés, aunque profeta, aunque íntimo de Dios, no estaba exento de pecado. En algún lugar del desierto, había golpeado la roca cuando debía hablarle. En otra ocasión había dudado, se había airado, se había resistido. Fue por eso que no entró en la tierra prometida, y Satanás, que nunca olvida las caídas de los hombres, vino a presentar su caso. Ese cuerpo, decía, no era digno de descanso celestial. Había fallado, había pecado. Y si la muerte era el resultado del pecado, entonces, según su lógica torcida, ese cuerpo le pertenecía. Pero su argumento iba más allá. No solo deseaba el cuerpo como botín, lo deseaba como símbolo. Porque, si lograba tomar el cuerpo de Moisés, podía convertirlo en un ídolo, en un monumento a la contradicción. El hombre que había hablado con Dios ahora sería convertido en objeto de adoración terrenal, en distracción sagrada. La tumba se transformaría en altar, en legado en prisión. La idolatría que Israel tantas veces había abrazado sería renovada con fuerza devastadora. Ya no se trataría de becerros de oro ni de altares paganos, sino del profeta mismo, del cuerpo del que había guiado al pueblo, convertido en piedra de tropiezo. Satanás no quería solo deshonrar a Moisés, quería sabotear al pueblo, desviar su fe, ensuciarla. Memoria del elegido y quizás, solo quizás intuía algo más, algo aún no revelado, que muchos años después, en la cima de otro monte, ese mismo Moisés aparecería vivo, conversando con Jesús en la transfiguración. ¿Sabía Satanás que ese cuerpo volvería levantarse? ¿Temía su papel en un plan más grande? Fuera como fuera, Miguel no cedió, no argumentó, no explicó, solo respondió con una frase que aún hoy resuena con poder: el Señor te reprenda. Y en esa frase el cuerpo fue preservado, no por fuerza, sino por autoridad, no por lógica, sino por designio. Y el enemigo, aunque no fue vencido en batalla, fue silenciado. Había algo profundamente peligroso en el cuerpo de Moisés, incluso sin vida, no por su carne ya fría ni por los huesos gastados por el desierto, sino por lo que representaba. Moisés no era un hombre cualquiera. Era el rostro de la ley, la voz que habló con el fuego, el libertador que partió el mar con una vara de pastor. Durante generaciones su figura había crecido en la conciencia colectiva de Israel hasta rozar lo sagrado, y Satanás lo sabía. Si ese cuerpo, ese símbolo tangible, hubiera sido revelado, conservado, venerado, pronto habría dejado de ser un recuerdo para convertirse en un objeto de culto. El pueblo que tantas veces había caído en la trampa de los ídolos no habría resistido. Construirían un santuario, levantarían altares, caminarían largas jornadas para tocar el lugar donde yacía. Cada grano de tierra sería bendecido, cada piedra codiciada. Y la historia de Moisés, tan viva en la Torá, se convertiría en estatua. La idolatría habría cambiado de forma, pero no de esencia, porque adorar un cuerpo, un lugar o una reliquia no es diferente de adorar un becerro de oro. Y Satanás no necesitaba destruir al pueblo con espadas ni ejércitos. Bastaba con desviar su adoración hacia donde no debía estar. Imagina por un momento que siglos después los reyes de Israel hubieran dividido el reino para controlar el acceso a la tumba, que los fariseos hubieran establecido doctrinas enteras en torno al polvo de su sepultura, que las guerras se hubieran librado no por justicia, sino por la posesión del sepulcro. Satanás veía más allá del cadáver, veía el potencial de corrupción. No quería robar el cuerpo para destruirlo. Quería que fuera visto, que fuera encontrado, que fuera convertido en el centro de una fe distorsionada. Porque sabía que si el pueblo adoraba al siervo, olvidaría al maestro. Y eso para él era una victoria, sin derramar una sola gota de sangre. No todos los cuerpos cargan el mismo peso. Algunos al morir se disuelven en el olvido. Otros, en cambio, permanecen, como si su materia resistiera el paso del tiempo, no por su condición física, sino por el significado que se adhiere a sus huesos. El cuerpo de Moisés era uno de esos. No era solo el recipiente de un hombre santo, era el relicario de una historia vivida en obediencia, en lucha, en milagro. En su carne se habían inscrito los años de desierto, la voz de Dios que resonaba. En el Sinaí, los días oscuros de rebelión y las noches silenciosas bajo el cielo estrellado de la peregrinación.
Cada pliegue de su piel hablaba de pactos, cada arruga de intenciones, cada cicatriz de guerras no vistas, y eso lo volvía poderoso, no en el sentido mágico, como un objeto encantado, sino en un sentido más peligroso, emocional, espiritual, simbólico. El cuerpo de un profeta es a veces más evocador que sus palabras, porque habla sin hablar, porque recuerda sin enseñar, porque convoca sin necesidad de ritos. Y Satanás, maestro de la manipulación, sabía cómo usar eso. Si el pueblo tocaba ese cuerpo, si lloraba sobre sus restos, si depositaba su esperanza en esa tumba, entonces ya no necesitaría fe, no, anhelaría lo invisible, no esperaría la voz de Dios, porque tendría el eco de un pasado tangible. El peso del cuerpo de Moisés podía arrastrar generaciones enteras hacia un tipo de religión vacía, revestida de emoción, pero carente de presencia divina. Era en esencia el anzuelo perfecto. Por eso Dios lo escondió, no por desprecio, sino por misericordia, no por olvido, sino por visión. Lo que se oculta a veces es lo que más protege, y lo que no se toca se mantiene puro. Pero esa pureza, ese silencio era precisamente lo que Satanás no soportaba, porque donde hay ausencia pueden hacer la fe, y donde hay fe verdadera su poder se debilita. A veces los hilos del tiempo se entrelazan en formas que solo el cielo comprende. Lo que parece haber terminado apenas comienza, y el cuerpo de Moisés, silencioso y oculto, no era solo un recuerdo de lo que fue. Era, en cierto sentido, una pieza aún activa dentro del diseño eterno de Dios, porque Moisés, aunque había muerto, no estaba destinado a desaparecer. Mucho más adelante, en un monte igualmente alto y envuelto en nubes, el monte de la Transfiguración, sus pies volverían a tocar la tierra. Allí, ante los ojos atónitos de Pedro, Santiago y Juan, Moisés apareció junto a Elías conversando con Jesús, no como una sombra, no como un espíritu vago, sino con presencia, con forma, con identidad vivo. Y ese momento cambia todo. ¿Qué implicaba esa aparición? Había sido resucitado, había sido preservado de forma única por voluntad divina. Tenía su cuerpo un papel asignado que aún debía cumplirse. La pregunta se vuelve inquietante. Si Satanás hubiese obtenido ese cuerpo, ¿habría podido impedir aquella aparición futura? Podría haber interrumpido, incluso distorsionado la manifestación profética de Moisés junto a Mesías. No era solo un cadáver el que estaba en juego. Era un eslabón de la red profética, una manifestación futura del reino, una imagen viva de la ley hablando con la gracia. Moisés, símbolo del pacto antiguo, necesitaba aparecer junto a Jesús antes del nuevo pacto definitivo. Satanás, astuto y sagaz, quizás percibía que el cuerpo no era el fin de la historia, que había un retorno, un testimonio aún por dar. Y si lograba truncar ese retorno, aunque fuera simbólicamente, obtendría una ventaja. Por eso lo quiso, por eso lo disputó, por eso se enfrentó al mismísimo Miguel, aún sabiendo que no podría vencerlo. Porque si lograba interrumpir la línea profética, aunque fuera en un detalle, podría sembrar caos en la perfección divina. Pero el plan de Dios no puede ser detenido por manos de sombra. El cuerpo fue guardado, el profeta preservado, y la historia una vez más protegida de la corrupción. El monte estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era ese tipo de quietud que antecede a lo sagrado, como si el universo contuviera el aliento en la antesala de lo eterno. Jesús había subido con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Ninguno de ellos sabía lo que estaba por ocurrir. Solo caminaban tras su maestro, sin entender del todo por qué ese monte, alto, apartado, envuelto en bruma, los había llamado. Y entonces, sin aviso ni ceremonia, sucedió. Ante sus ojos, el rostro de Jesús comenzó a brillar como el sol. Sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y en ese instante de luz que desgarraba la realidad, apareció Moisés, el mismo, no como una figura simbólica, ni como un recuerdo poético, sino como un hombre, completo, presente, dialogando con el Hijo del Hombre. Junto a él estaba Elías, la ley y los profetas, de pie junto a la promesa encarnada. Pedro, sin comprender del todo, reaccionó como tantos otros a lo largo de la historia. Quiso construir algo, 3 tiendas, 3 espacios para contener lo incontenible,
para retener el momento, para convertir la revelación en estructura, pero no fue permitido porque esa aparición no era para ser fijada, adorada o embalsamada. Era un testimonio. Moisés había regresado, el cuerpo que Satanás había intentado disputar, el profeta que había sido ocultado en secreto por Dios, estaba ahora allí iluminado por la gloria de Cristo, y su aparición no solo confirmaba su rol profético, confirmaba también que la muerte no era el final, que lo que había sido sembrado en secreto florecería a su debido tiempo. Ese momento fugaz eterno no era un milagro aislado, era la prueba de que el reino estaba más cerca de lo que los discípulos imaginaban. Ningún gesto en la escena de la transfiguración fue casual. Cada presencia, cada palabra, cada silencio tenía un peso que trascendía el momento. Moisés no estaba allí solo como figura honorable del pasado. Su aparición era una declaración teológica encarnada, porque si Jesús era el cumplimiento, Moisés era la promesa. Si Jesús era la palabra viva, Moisés era la letra entregada en piedra. Y ahora, juntos, uno al lado del otro, revelaban que el tiempo no separa lo eterno. Lo confirma. La ley, en su forma más pura, no había sido abolida, sino llevada a plenitud. El rostro de Moisés, que en el Sinaí había sido cubierto por un velo, para no deslumbrar a los hombres, ahora brillaba libremente en la presencia del Hijo. Lo que antes era sombra, ahora era luz plena. Su presencia entonces era una señal para los discípulos, aunque ellos no pudieran comprenderlo en ese momento. Representaba la continuidad del propósito divino. El Dios que había hablado desde la zarza era el mismo que hablaba ahora en carne humana. Y el hombre que había subido solo al monte Nebo para morir, descendía ahora en otro monte acompañado, vivo, como si el ciclo se cerrara ante los ojos atónitos de los testigos. Pero había algo más. Moisés no hablaba con Jesús sobre glorias futuras, ni sobre victorias humanas. Según relata el Evangelio de Lucas, conversaban sobre su éxodo, es decir, su partida próxima, su muerte en Jerusalén. Es decir, Moisés, el guía del primer éxodo, dialogaba con el autor del nuevo éxodo, que no sería a través del mar, sino a través del sacrificio. El simbolismo era denso, profundo, ineludible. La primera liberación abría camino para la definitiva, y el profeta que había sido escondido para evitar la idolatría era ahora revelado en gloria para confirmar la redención. Nada en esa aparición era decorativo, era una reafirmación del plan de Dios escrito en generaciones, tejido en silencios, preservado en tumbas invisibles, pero destinado finalmente a ser revelado. Cuando la escena se desvaneció y los discípulos descendieron del monte con el corazón encendido, algo profundo había quedado grabado en ellos, aunque todavía no supieran nombrarlo. Habían visto la gloria, habían visto a Jesús transfigurado, pero también habían visto a Moisés, y eso lo cambiaba todo, porque en aquel instante no solo se les había revelado quién era el Hijo, sino también que espera a aquellos que, como Moisés, son fieles hasta el final. La aparición del profeta no fue un adorno místico, sino una proclamación silenciosa de que la muerte no es el límite para el propósito de Dios, que lo sembrado en obediencia, aunque desaparezca en el misterio, será levantado en el momento exacto. El cuerpo de Moisés, que una vez había sido reclamado por Satanás como prueba de fracaso, se había convertido en testigo de esperanza. No era solo materia reanimada, era la encarnación del cumplimiento. Dios no solo preserva almas, también redime historias, y cada cicatriz, cada lágrima, cada paso en el desierto encuentra eco en la eternidad. Lo que esta aparición revela es que el cuerpo no es descartable, es templo, es instrumento, es testimonio, no debe ser adorado, pero tampoco ignorado. Porque, como el Moisés, cada cuerpo fiel será algún día restaurado, no para volver al polvo, sino para reflejar la gloria de aquel que lo formó. Y Satanás, que había intentado interceptar ese destino, fue vencido no por una batalla visible, sino por una aparición serena en un monte cubierto de luz. La respuesta divina no fue un castigo, sino una revelación. Moisés vivía y su cuerpo, escondido por Dios, había sido preservado para un momento en el que ya no sería riesgo de idolatría, sino testimonio de redención. Ese día en la cima del monte, el silencio de Nebo encontró su voz, y lo que fue enterrado en secreto habló a
Toda la humanidad. Hay historias que se escriben con fuego y otras con viento. La de Moisés fue escrita con ambos. Fuego en la zarza, fuego en el monte, fuego en la mirada de un pueblo que lo siguió sin comprender del todo su carga. Viento en las tiendas del desierto, en las noches de soledad y finalmente en esa cima silenciosa donde su cuerpo fue confiado al misterio y sin embargo no. Desapareció. El intento de Satanás por reclamar su cadáver no fue una excentricidad demoníaca, fue un movimiento calculado, una jugada, desesperada para corromper la memoria, oscurecer el legado, interrumpir una promesa. Pero Dios, fiel a lo que él mismo teje, no solo escondió a su siervo, lo guardó, lo preservó, lo preparó, porque los tiempos de Dios no obedecen a la lógica del olvido. Moisés, el hombre que había abierto caminos para otros, reapareció siglos más tarde como testigo silencioso del Mesías. Su cuerpo, una vez enterrado en lo invisible, se volvió señal viva de que lo sembrado en obediencia florece en gloria, aunque pasen generaciones. Y ese eco no se limita a él, es para ti también. Tu vida, tu cuerpo, tus batallas invisibles, tus desiertos, tus silencios no están fuera de la vista del Creador. Lo que entregas con fidelidad, Él lo guarda y lo que parece haber sido enterrado, Él puede levantar en el momento preciso para fines que ahora no comprendes, pero que no han dejado de crecer en su plan. Si este viaje a través de la muerte y resurrección silenciosa de Moisés te ha tocado, te invito a no quedarte solo como espectador. Suscríbete, comparte este contenido con quienes buscan más que respuestas, buscan señales y sobre todo, guarda en tu corazón que lo oculto por Dios no está perdido, está siendo preparado, porque los montes aún hablan y el silencio de Dios nunca está vacío.